Entonces, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento. Un saludo muy especial de quienes hacemos parte de Asia San Ignacio. Resaltamos y valoramos muchísimo el que nos acompañe en esta tarde. En este encuentro tenemos el gusto de contar nuevamente con un invitado que ya habíamos tenido la oportunidad de tener en nuestras charlas virtuales de Asia San Ignacio. Se trata del médico ignaciano Carlos Andrés Agudelo Restrepo. Como les decía, él nos estuvo acompañando a comienzos de año en febrero y esta vez nos contará un poco sobre la situación actual de la pandemia en la ciudad y cómo se ha comportado y desarrollado la vacunación contra el COVID-19 también en la ciudad. Hemos querido retomar este tema después de 6 meses de haberlo tenido, pues seguimos considerando que es muy importante que todos promovamos muy bien estos temas para tener claridad en el manejo de la información, porque sabemos que algo que no le conviene mucho hoy en día pues a la sociedad es la desinformación que existe en este tema y en muchos. Entonces, por eso hemos querido retomar este tema ya después de 6 meses, cómo se ha comportado el tema de la pandemia en nuestra ciudad. Y por ello estaremos obviamente muy complacidos de recibir todas sus preguntas y sus comentarios. Carlos Andrés Agudelo Restrepo es bachiller del Colegio San Ignacio del año 93. Es médico internista de la Bolivariana, magíster en epidemiología del CES y en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Tiene una subespecialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesor del posgrado de infectología de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico infectólogo del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, médico asesor de la EPS, la ARL y ayudas diagnósticas de Sura, y actualmente es médico infectólogo y coordinador de la unidad de epidemiología de la Clínica Universitaria Bolivariana. Después de esta presentación, le doy entonces paso al doctor Carlos, agradeciendo nuevamente su disponibilidad para con nosotros, el querer hacer parte de estas actividades de Asia San Ignacio y sobre todo de poner al servicio de esta comunidad ignaciana sus conocimientos y su experiencia en este momento. Doctor Carlos, muchas gracias. Aquí lo dejamos entonces a usted. Yo estaré retomando cuando tengamos preguntas y si no, al finalizar su presentación. Bienvenido y muchas gracias. Hola, no, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Asia pues por el espacio para volverme a escuchar y oírme tras el carretazo uno un poquito más actualizado. Unas poquitas diapositivas para ambientar el tema, ¿no es cierto? Realmente la charla está dirigida como al estado de la pandemia en Colombia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, está la curva de los casos. En azul son los sintomáticos, que son la mayoría de casos por fecha. Y aquí lo que es importante mirar es las curvas que tuvimos, ¿no es cierto? Que realmente han sido como 5 curvas. Y esta que les estoy señalando aquí, que fue la segunda, se magnificó más, por ejemplo, en Antioquia que en otros departamentos. Cuando uno aísla la curva en Antioquia, se da cuenta que esto, de hecho, la mayoría de estos casos son en Antioquia. Esta más bonita es la de los muertos, pero centrémonos en la parte final de esta curva, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, bueno, los casos están cayendo, estamos muy felices. Acabo de salir el informe de 1.900 casos hoy, creo que, y entonces están cayendo los casos, ¿no es cierto? Y después de esto que pasó acá, aquí realmente fueron la cuarta curva y la quinta curva fueron sobrepuestas. Generalmente se refiere a la tercera curva, porque esta no la cuentan mucho, aunque en Antioquia, como les decía, fue más significativa. Pero después de la caída en enero-febrero, los casos subieron de forma marcada y eso coincidió pues como con toda la apertura que se dio a principios del año. Esperábamos que cayera, y no cayó, sino que antes algunos hablaban de meseta, y efectivamente en algunos departamentos fue meseta, pero esto que vemos acá realmente es la suma de distintas curvas que tuvieron un comportamiento distinto en el país.
y estuvieron definitivamente muy asociadas a las marchas y a las protestas y a las aperturas que se dieron en ese momento. Hay que entender que pues, esas aperturas y esas marchas se dieron en un contexto de una situación socioeconómica compleja y el impacto a largo plazo de la pandemia sobre la sociedad. Pero fueron finalmente entonces convirtiéndose en una curva sobrepuesta. La tercera, como dice, generalmente la contamos la tercera y la cuarta, se terminaron sobreponiendo y lo que terminamos viendo fue una cantidad masiva de casos que afortunadamente entonces han empezado a caer de forma significativa. ¿Por qué están cayendo acá? Para eso hay que entender, mire, este pico acá se dio cuando nos abrimos, este pico se dio cuando nos abrimos, este pico se dio cuando nos abrimos. Esta caída se dio cuando nos cerramos, esta caída se dio cuando nos cerramos. ¿Listo? Y esta caída se dio cuando nos abrimos. Aquí hemos estado más abiertos en términos de cuarentena, de restricción a la movilidad, etcétera. Y los indicadores de movilidad en la sociedad, incluso en este punto, aunque eso viene desde más atrás, están en niveles prepandémicos. Entonces, ¿por qué si estamos más abiertos están cayendo los casos? ¿No es cierto? Nosotros tenemos niveles de movilidad e interacción desde marzo, desde abril, finales de marzo, principios de abril, o sea, desde por acá, incluso superiores a la prepandemia. Pero no nos hemos cerrado más. Y aún así los casos empezaron a caer. Y entonces estamos interactuando más, estamos ya teniendo hasta eventos masivos y están cayendo los casos. ¿Hay un uso más juicioso de las medidas? ¿Hay un uso una captación más juiciosa de los pacientes? No lo creemos así. La única explicación plausible es, hombre, aquí ya estamos viendo un impacto de la vacunación, más la inmunidad que tienen todas estas personas que terminaron infectadas, más aquellas que no fueron diagnosticadas. Entonces hay una suma de inmunidad adquirida por la infección e inmunidad vacunal que probablemente esté explicando esta caída de los casos, porque no lo explica, el comportamiento humano y tampoco lo explican variaciones en el virus, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la hipótesis de trabajo es, me parece que la inmunidad está por fin actuando, la inmunidad colectiva. Aquí vemos la comparación frente al promedio mundial. Y miren, Colombia había tenido un pico aquí cuando no lo había tenido el resto del planeta. Aquí sí estuvo muy acompañado y esta caída, una segunda ola que estuvo muy parecida a la del planeta. Y la tercera ola se disoció, empezó a subir los casos en el planeta, empezaron a subir los casos en Colombia, aunque no en la misma proporción, estos son casos por millón de habitantes. Yo quito esto acá. Millón de habitantes, o sea, está ajustado, no es que hay más casos en Colombia que en el mundo, pero igual faltaba. Pero aquí en el planeta cayeron, aquí subieron, ¿no es cierto? Muy relacionado, por ejemplo, por la necesidad de abrirnos y la necesidad y todas las manifestaciones. Pero aquí ya vemos por primera vez, solo pasó eso como por allá en febrero, el número de casos han caído por debajo del país, del mundo, por millón de habitantes. Y ya estamos teniendo menos de 100 casos, casi 50 casos por millón de habitantes, menos que el promedio global. Y estos son los muertos reflejan, aquí no vemos tanto la segunda curva, esa que casi no mencionamos, pero aquí vemos la primera ola de muertos, la segunda ola de muertos y nuevamente la tercera ola, tercera y cuarta que se terminan sobreponiendo. Y ya entonces vemos la caída en el número de fallecidos y ya llevamos varios días que llevamos menos de 100 casos, afortunadamente de 100 casos. Estos son muertes totales, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué estamos en el estado de la vacunación? Colombia está por encima en personas completamente vacunadas y parcial, la sumatoria parcial y completamente vacunada sobre el promedio mundial casi en 10 puntos porcentuales. Y hemos llegado a aplicar más de, creo que el pico alcanzamos 800.000 dosis, creo que algún día, pero en general nos hemos estado moviendo entre 250 a 300.000 dosis por ahí en esos. Llevamos 14 millones al día de ayer, casi 14 millones y medio de esquemas completos y en total se han puesto 34 millones. Estamos en este momento sufriendo desabastecimiento.
de vacunas, de dosis. Estamos teniendo problemas para vacunar las personas con la segunda dosis de Sinovac, tanto así que ayer están trabajando con el ministerio y la Asociación de Empresas de Medicina Integral, o sea, la Asociación de las EPS, solicitó a todas las EPS que enviaran la cantidad de personas que están faltando por segunda dosis de Sinovac, que es la vacuna, pues la fabricada, porque ustedes saben, fabricada en China, para un préstamo que se va a hacer desde la compra que hicieron los privados, porque se están pasando del intervalo máximo de 56 días, una cantidad importante, apenas se está haciendo el censo realmente cuántas personas faltan. Pero también están faltando dosis de AstraZeneca. Entonces, aunque ahí en los tiempos de AstraZeneca se están empezando a apretar, no están tan apretados como Sinovac para los intervalos. Y ahí por aquí, yo voy a aprender aquí el chat. Bueno, no. Va a estar pendiente el chat por si escriben algo por ahí. Entonces, digamos que Colombia ya ha superado el promedio Doctor, mundial. tranquilo que si quiere, nosotros le vamos avisando en cuanto haya alguna intervención para que vaya derecho. ¿Listo? Perfecto. Entonces estamos superando el promedio mundial, pero la cantidad de personas vacunadas, un 43%, por sí sola es insuficiente para explicar la caída, ¿listo?, de los casos. Entonces si vamos a hablar desde un punto de vista inmune, pues habría que también sumarle la inmunidad de la población. Nosotros llevamos alrededor de casi 5 millones de infecciones diagnosticadas, pero las infecciones no diagnosticadas, según las estrategias que apliquen los países, pueden ser desde un 20% de personas asintomáticas no diagnosticadas hasta un 80% de los casos, o sea, 5 veces más de lo que realmente se ha encontrado en un país. Entonces ahí puede que haya una población todavía muchísimo mayor de personas infectadas, más de ese casi 5 millones de casos, 4 millones y pico, que hemos tenido y que estén protegiendo, completando este porcentaje de personas. Entonces, pero los esfuerzos en el país han sido significativos. Ahora, estamos hablando de inmunidad de rebaño, va a haber inmunidad de rebaño. Pues nosotros más o menos desde enero estamos diciendo, desde antes incluso de que empezara la vacunación, que alcanzar la inmunidad de rebaño va a ser difícil. Y no solo alcanzarla, sino sostenerla. Y precisamente el ministerio dijo, hombre, no pensamos que se vaya a alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es un umbral que cambia de acuerdo a cada infección. No es igual para todas las infecciones. En coronavirus se ha estimado que inicialmente se hablaba de 60, después de 70, y ya estamos en 80% de la población protegida contra el virus. Significa que hay tal cantidad de personas que están protegidas contra la infección y no se pueden infectar, que no es posible sostener los niveles de transmisión en la comunidad en unos niveles pandémicos. O sea, puede haber transmisión esporádica a bajos niveles o esporádica del virus, pero no alcanzan los niveles pandémicos. Entonces, prácticamente se resuelve el problema de la pandemia. Pero hay dificultades para alcanzar eso, ¿no es cierto? Uno es que las vacunas no son 100% efectivas para prevenir la infección y para prevenir el contagio. O sea, las vacunas son muy efectivas para prevenir la muerte, las formas severas de la enfermedad, pero no son tan efectivas y la efectividad depende del número de dosis. El tipo de la vacuna puede oscilar entre el 4% y el 80 y tanto por ciento para prevenir la infección. Obviamente, si yo me infecto, pues así yo no hago una forma severa, la enfermedad puede contagiar a otras personas. Entonces yo puedo tener una gripa, un cuadro leve, pero puedo estar contagiando a otros. Entonces, las vacunas no son tan buenas para proteger, sirven, pero no son tan buenas para proteger para prevenir la infección y la transmisión, sí son muy buenas para prevenir la muerte y la severidad del cuadro. Segundo, pues la tasa de rechazo. En Colombia la tasa de rechazo de las vacunas, pues estaba inicialmente en el 70-60%. Perdón, la tasa de aceptación de las vacunas estaba inicialmente en el 60-62%, y a punta de hablar, yo me he hecho no hablar horas y horas y horas tratando de explicar el tema de la vacuna, de los riesgos, de los beneficios, matar los mitos y los miedos, y hemos subido al 68-70%. Entonces, así las vacunas fueron 100% efectivas con la tasa que tenemos de aceptación no nos da para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, por eso se ha hablado de que solo por vacunas pareciera que no se fuera a lograr la inmunidad de rebaño. Y eso también ha pasado en otros países. Entonces, mire, este es el porcentaje de población vacunada en Israel y en Estados Unidos.
Y les quiero llamar la atención sobre Israel. Israel fue el primero que empezó. Fue el primero que empezó y mire cómo subió rápido. Desde diciembre empezó a vacunar, pero mire lo que pasó. Acuérdese del porcentaje de inmunidad de rebaño, 80%. ¿Listo? Y mire dónde está. Y está prácticamente plana la curva desde marzo. ¿Listo? Un cambio poco significativo. Entonces, hombre, Israel dijo, voy a quitar las mascarillas, pero mire dónde estaba, ¿no es cierto? En Estados Unidos, aunque se ve un poquito más pendiente, se han enlentecido la vacunación y Estados Unidos pasó a estar poniendo 800.000 dosis diarias, casi llegó a tener días de 1 millón, a poner un poquito más de 100.000 dosis diarias. Y con muchos esfuerzos, yendo a vacunar casa a casa, estímulos, etc. Entonces ya se está agotando como esa gran piscina de personas que se querían poner la vacuna en esos países. En Colombia todavía tenemos un campo muy grande por crecer. Todavía la semana pasada se abrió la vacunación de los mayores de 15 años y ha sido muy, muy masiva. Pero tenemos, por ejemplo, problemas para vacunar los grupos de 50 años, donde hay casi un 30% de personas que todavía no se quieren vacunar. Entonces, eso se convierte en un reto frente a alcanzar la inmunidad de rebaño. Hombre, pero entonces tenemos inmunidad de rebaño, ¿sí o no? Pues es lo que estamos observando. Eso explicará los casos, puede que sí, pero entonces listo, supongamos que en la sumatoria en Colombia de casos más de inmunidad adquirida por infección más inmunidad adquirida por vacuna, pues ya tengamos la inmunidad de rebaño. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos va a durar esa inmunidad de rebaño? Esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad adquirida por la infección, ¿cuánto tiempo dura? Sigue siendo todavía algo que se está evaluando y digamos que los artículos muestran que los que han estado saliendo, que hasta la protección puede extenderse por lo menos 1 año, ¿no es cierto? Pero durará más tiempo o se empezará a perder. Es algo con lo que, de hecho, más o menos un 20% de las personas ya no muestran reactividad por la inmunidad, pues ya no muestran reactividad al año. Entonces, un cierto porcentaje de personas ya sí al año empiezan a perder la inmunidad, aunque muchos otros se sostienen, ¿no? Y lo mismo pasa con las vacunas. ¿Esa inmunidad durará o no durará? El tiempo, ¿cuánto tiempo durará? Entonces, ustedes han visto que ha surgido últimamente, esta pandemia nos ha traído discusiones pues, de moda. Entonces, han ido cambiando los temas a medida que vamos avanzando en la pandemia. Y ahora estamos en la discusión de la tercera dosis. Entonces, la pregunta que la mayoría de la gente nos hace es, bueno, ¿me pongo o no me pongo la tercera dosis? Voy a ir a Estados Unidos, me la pongo. Y nosotros le decimos, no sabemos. Pero ¿cómo así que no sabemos si ya hay países que lo han aprobado? Pero la OMS sigue diciendo que no. Entonces, lo cierto es que en este caso, aunque la OMS se ha equivocado varias veces en la pandemia, pues desde mi punto de vista, la OMS tiene la razón. Nosotros hemos revisado activamente los artículos, muy activamente, sobre la tercera dosis y ahí hay unas deficiencias. Primero, la mayoría de los artículos se han hecho en personas que tienen las defensas bajas y no más. Segundo, en medio de los anticuerpos. Entonces, aquí es un poquito importante entender, para poder explicar este concepto, entender la respuesta inmune. Entonces, resulta que uno tiene pues un sistema inmune que funciona como las Fuerzas Armadas de un país y tiene distintos componentes, ¿no es cierto? Uno son las defensas, los anticuerpos, ¿no es cierto? Que se miden muy fácilmente en sangre, pero otros son las células, ¿no es cierto? Entonces las células pues lo que se ha visto es que la inmunidad medida por células es la que a largo plazo parece sostener la inmunidad contra el virus y no los anticuerpos. Pero en los estudios, en la inmensa mayoría de estudios que han hecho de tercera dosis, lo que han medido los anticuerpos. Entonces los anticuerpos, no, es que están cayendo los anticuerpos por la segunda dosis de la vacuna. Entonces pongamos una dosis a ver si vuelven a aumentar. Entonces le ponen una dosis y efectivamente aumenta. Pero no quiere decir que las personas que estaban cayendo los anticuerpos después de la segunda dosis estén susceptibles a nuevas infecciones. Y de hecho no se ha demostrado un aumento de las nuevas infecciones en la población porque existe la inmunidad mediada por células, las células, que son las que a largo plazo lo definen. Entonces, Carlos, entonces, ¿por qué es que los países, pues si la evidencia es tan pobre, por qué los países están tomando la decisión y ya Colombia se sumó de vacunar? Pues ahí también hay una guerra comercial, ¿no es cierto? Las vacunas están escasas. Y entonces, si nosotros nos demoramos mucho para tomar la decisión y para comprar,
pues entonces lo que pasa es que cuando decidamos si vamos a comprar ya no va a haber, ya todos van a haber hecho las compras por anticipado. Entonces, mucho está más mediado por el tema comercial que por el tema de la evidencia científica. Y por eso ese contrapunteo que existe, porque la OMS lo mira únicamente desde un punto de vista científico, pero los países lo miran desde muchas otras ópticas distintas. Y dicen, no, yo no compro ya, entonces después sale la evidencia y todo el mundo le lanza a comprar y nos quedamos otro y nada. Y entonces cuando usted, y eso se va volviendo una bola de nieve, cuando usted está viendo que otros están comprando, entonces también venga y compra. Y es que el tema de la escasez está complejo de las vacunas. Y lo estamos viviendo en la ciudad propia y lo estamos viviendo en el país, como les mencionaba anteriormente, con Sinovac y con AstraZeneca. Eso nos lleva pegado a otra pregunta que era la que más de moda hacían, aunque todavía la hacen un poquito, pero la están haciendo hace unos meses, y era, bueno, entonces yo me mido las defensas, sí me pongo la vacuna y me mido las defensas. Y no lo dice Carlos Agudelo, lo dicen muchas agencias, hombre, no se haga esos exámenes. Por muchas razones. Uno, porque muchos de esos no miden realmente los anticuerpos por las vacunas, miden los anticuerpos por la infección, que son distintos. Dos, porque la tecnología no es realmente una tecnología que sea la de elección para medir los anticuerpos que producen las vacunas. Para tener esa tecnología necesitan unas pruebas muy especializadas en el laboratorio. Son como unos equivalentes. Tercero, que los puntos de corte los fijaron los laboratorios de forma arbitraria. Entonces no se sabe realmente si esos puntos de corte por debajo uno sí está en riesgo y por encima sí está protegido. Y cuarto, pues acuerden lo que les mencionaba, que mucho de la inmunidad está dada por las células, que uno no las mide en un examen de sangre. O sea, para mirar sí lo pueden mirar en un examen de sangre, claro, pero eso tiene que ir en un laboratorio con unas pruebas muy sofisticadas y no ir pues aquí al laboratorio de la esquina a hacer, mírame a ver cómo está la inmunidad de las células. Eso no es así. Entonces, esas pruebas no miden la inmunidad de las células, que las que nos han mostrado que a largo plazo son las que protegen realmente de la infección. Entonces también el primer mensaje es, bueno, hombre, por ahora vacuna tercera dosis, pues, hombre, el gobierno ya la aprobó y entonces ustedes lo llaman, aunque eso tiene que entrar, todavía falta pues todo el proceso del decreto, de la resolución, etcétera, eso no va a salir mañana, eso se va a demorar un tiempo, pero, y lo aprobó el gobierno para personas inmunosuprimidas, trasplantados, los que reciben algunos medicamentos inmunosupresores, no todos, y los que tienen algunas condiciones hematológicas malignas, como leucemias, mielomas y cosas de esas, pero no lo aprobó para todo el mundo. O sea, no es que yo vaya mañana y me ponga. Y esas personas que les aprobó, pues eso fue el viernes pasado, que se hizo el anuncio, pues esas personas hay que esperar que salga, que se haga toda la logística y que además consigamos la vacuna, pues porque ese es el problema, ¿no es cierto? Que tengamos disponibilidad biológica para vacunar a esas personas. Doctor. El otro grupo, sí, hola, Claudia. Qué pena. No, es que hay un comentario, hay una pregunta en este momento que creo que tiene, pues que es como muy apropiado. Se la voy a hacer, claro, de Jairo Moncayo. Hemos Jairo visto... es mi compañero de colegio, mi Giovanni, ¿qué más? Bueno, aquí dice Carlitos. Pues, él le dice, Carlitos. Hemos visto aumento de los pacientes críticos con Sinovac que tenemos en UCI, especialmente en pacientes con factores de riesgo para neumonía por SARS-CoV-2. Te hablo de una situación observacional. ¿Qué opinas de poner un refuerzo con vacuna ARN, o sea, me imagino yo que Moderna o Pfizer, para aquellos pacientes que tienen dosis de Sinovac? Sí, ahí hay dos cosas, ¿no es cierto? Uno es la observación, nosotros también empezamos a observar pacientes y nos preocupamos. Y entonces pedimos los datos. Yo, pues en el comité de vacunas de Sura que yo trabajo, pues pedimos los datos. Nos venga a ver qué está pasando. Y entonces nos sacaron toda la data de Sura de esa parte y lo que encontramos es que había de la mayoría de los pacientes que habían, después de haber sido vacunados con Sinovac, que habían tenido infección por coronavirus, el 68% había ocurrido en los días siguientes a la primera dosis. Sinovac ha sido una vacuna que ha un resultado bastante bueno, incluso los resultados que tenemos en Colombia parecen ser superiores a lo que se han reportado en otros países, pero es muy malita cuando se pone una sola dosis. La protección es solo como el 5%, no necesita el esquema completo. Y el esquema completo a los 56 días ha mostrado ser bastante bueno. Lo que nos dimos cuenta, Giovanni y todos, es que el 68% de los casos ocurrían en los días siguientes a la aplicación de la segunda dosis. Y realmente muy pocos casos ocurrían, pero sí ha habido pocos,
que ocurrían cuando el paciente estaba ya full vacunado, o sea, tenía 14 días después de la aplicación de la segunda dosis. Entonces, mucho es una percepción, y es verdad que nosotros también la tuvimos y por eso nos preocupamos. Y finalmente, cuando fuimos a analizar los datos de Sinovac, nos dimos cuenta que incluso era la efectividad superior a lo que estaba reportada, pero no es perfecta. Y no es tampoco la efectividad la que muestra, por ejemplo, Pfizer. Ahora, hay un trabajo que probablemente Giovanni lo leyó, y es que los mismos de la casa farmacéutica hicieron un estudio en personas con defensas buenas y vieron las defensas, los anticuerpos, y dijeron, hombre, pues los anticuerpos caen, recomendamos que se ponga una tercera dosis de Sinovac a los 6 meses. Entonces ahí surgen muchas preguntas, listo, caen los anticuerpos, pero esas personas sí están susceptibles a la infección o los defienden la inmunidad de las células, ¿no es cierto?, la producida por las células. Que caigan los anticuerpos no necesariamente se asocie a un aumento en las infecciones. Y dos, pues entonces vamos a seguir el consejo de ellos de poner una vacuna de Sinovac, o más bien como lo propone Giovanni, hacemos una vacuna ponemos una vacuna de Pfizer o de Moderna. Entonces ahí también empieza. ¿Qué pasa con una dosis adicional de Pfizer y Moderna? Eso hay que estudiarlo. O sea, hay más efectos secundarios o con una dosis es suficiente, hay que repetirle el esquema completo a los que tuvieron Sinovac. O realmente si es necesario y las personas que tienen Sinovac están protegidas, así los anticuerpos, como pasa con otras vacunas, caigan en el tiempo, pero hagan la protección. Entonces ahí hay muchas preguntas sobre la tercera dosis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí adelante? Pues hay muchos interrogantes, ¿no es cierto? Muchos interrogantes mediados por uno, bueno, vamos a lograr aumentar, vamos a convencer a esa gente que no se ha vacunado que se vacune. Hay que seguir haciendo el esfuerzo. Ustedes ya vieron las noticias en Estados Unidos y acá no es distinto, la pandemia es una pandemia de no vacunados. En Florida el pico actual en la mayoría de los casos es de personas no vacunadas. En Colombia la inmensa mayoría de personas que están hospitalizadas por coronavirus son personas no vacunadas. Entonces estamos teniendo dos poblaciones vacunadas y poblaciones no vacunadas. Y está habiendo además un desplazamiento de los casos y de los muertos hacia esa población no vacunada. ¿Qué pasa ahí? Entonces las sociedades empiezan a enfrentar a un problema. Cuando hay un número muy importante de personas susceptibles, como todavía pasa en Estados Unidos y pasa en Israel, pues esas personas no susceptibles se pueden infectar, enfermarse grave y ocupar las camas de cuidado intensivo. Y ocupar las camas de cuidado intensivo de una forma que puede llevar a una saturación del sistema de salud. Es muy distinto si yo tengo un 5% de personas que están susceptibles, pues hombre, el sistema de salud puede lidiar con eso y a la vez lidiar con otras enfermedades. Pero si yo tengo un 40% de personas susceptibles, esa cantidad de personas sí pueden colapsar el sistema y afectar la atención de las personas vacunadas que sufren de otras cosas. Entonces aquí hay un dilema como ético en la sociedad. ¿Listo? O sea, esas personas no se quieren vacunar. Yo les estoy llevando la vacuna, les estoy dando estímulos negativos o positivos y aún así no se quieren vacunar. ¿Qué hago yo con esas personas? Hombre, que uno dijera, listo, usted no le quiere vacunar, pues bueno, si se infectó y se quiere morir, sí, claro, eso es un cuento suyo allá. Pero cuando hay tal cantidad de personas, afectan la salud de los otros, porque es que les afectan el acceso a los recursos. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en Florida. Y ahí hay una discusión ética muy importante en la sociedad. ¿Qué debo hacer yo? Darles estímulos, pagarles para que se vacunen, seguir existiendo la pedagogía, ponerles restricciones, no pueden asistir a bares, el pasaporte, etcétera, no pueden viajar, lo que sea. O tengo que obligarlos. Y eso ya sí es un tema más complejo, sobre el que yo no me voy a meter, pero es una discusión sobre si realmente el individualismo y la superioridad moral del individuo que está en capacidad de pensar de forma racional en tomar la mejor decisión para su beneficio propio de la sociedad, pues si ese fundamento sí sigue siendo válido o no. Habrá que reflexionar sobre eso. Pero esa es la coyuntura en la que estamos actualmente, que afortunadamente en Colombia, pues en este momento no estamos angustiados por eso, porque hemos visto, pero en otros países sí. España, Francia, España ya están viendo los casos, ¿no es cierto? Pero Francia y Estados Unidos están viendo un aumento y ahora nuevamente están las unidades
ha sumado otras cosas, ¿no es cierto? Sumado a que hay ya, pues después de tanto tiempo que los sistemas de salud no han estado funcionando de forma adecuada, pues otras enfermedades están empezando a descompensar, no solo orgánicas, sino mentales. Y en otros países, afortunadamente todavía no lo hemos visto en Colombia, pues el personal de salud se está sumando a la gran renuncia. Entonces, la semana pasada me contaba un amigo que trabaja en Estados Unidos, que tenía en el hospital pues, de la Universidad de Oklahoma, tenían 200 camas cerradas y los casos de coronavirus aumentando, 200 camas porque la gente renunció. Entonces los pacientes los tienen que remitir a otros estados donde tienen disponibilidad. Entonces, efectos a largo plazo de la pandemia, gente que no se quiere vacunar, son los retos que estamos enfrentando en este momento en el nivel mundial y que probablemente en Colombia pues, puede que sean distintos, pero en un momento de tiempo dado, pero que a largo plazo puede que se repitan como están pasando en otros países. Entonces, la sociedad va a tener que encontrar mecanismos para asegurar una cobertura adecuada. Así no alcancemos la inmunidad de rebaño, por lo menos que la cantidad de personas que están no vacunadas, que no se han vacunado, por lo menos no terminen colapsando y permitan que personas vacunadas pues puedan tener la atención de otras cosas que le afectan a la salud. Pero el otro punto es, bueno, la gente ya se vacunó, entonces esa gente va a seguir utilizando la mascarilla para cuidar a los que no se quieren vacunar. Vamos a seguir con la restricción y todo eso. Entonces, en países como Israel dijeron, listo, vamos a quitar la mascarilla. Tenían, ustedes ya lo ven, ahí lo están viendo. 65% de personas, 64% de población full totalmente vacunada. Y resulta que quitan la mascarilla y ligado a otra cosa que vamos a ver más adelante, pues se da un aumento de los casos y tienen que devolver el uso de la mascarilla. Entonces ahí hay unos temas de filosofía, de concepción de los deberes y los derechos. Y yo lo he dicho en unos foros sobre universidad, pues unos foros desde el punto de vista ético que han hecho las universidades, y es bueno. Y entonces el péndulo de las libertades individuales pues se han ido, o el individualismo se ha ido muy al extremo de los derechos, pero poco de los deberes. Entonces los individuos se han quedado cortos en sus responsabilidades en esta pandemia frente a las sociedades, en cumplir con el uso de la mascarilla, en cumplir con el distanciamiento, en cumplir con la vacunación. Nos hemos quedado, las sociedades necesitan de nosotros que cumplamos con ciertos deberes para prevenirla, para lograr controlar la pandemia, y los individuos en número suficiente no hemos logrado hacerlo. El número suficiente son en Israel, por ejemplo, un 35% de personas que no se han logrado vacunar, que no se han vacunado. Eso se vuelve más retador todavía cuando miramos esto, ¿no es cierto? Y es bueno, y la variante Delta. Tanto la variante Delta, para entender eso, cómo se nos inserta aquí en la evolución de la pandemia, la variante Delta es una variante que surge en la India, hay más Delta Plus, una variante que es, no me acuerdo si la conferencia pasada les expliqué, pero el virus no es el que más, pero sí es un virus que tiene frecuentemente muchos cambios genéticos, muchas mutaciones. Las mutaciones se dan por errores durante la replicación del virus. Los virus no se reproducen, se replican. Entonces, al replicarse, y eso mismo pasa, por ejemplo, con los tumores en los seres humanos, las células al replicarse cometen errores. Entonces, los virus, al ocurrir la replicación viral, pues hay errores que se llaman mutaciones, ¿no es cierto? Si esas mutaciones, que pueden una o varias, no producen cambios en el comportamiento del virus, se llaman cepas. ¿Listo? Entonces es un virus que tiene mutaciones, pero no tiene cambios en su comportamiento, se llaman cepas. Pero si el virus experimenta cambios en su comportamiento, se llama variante. Y esos cambios en el comportamiento pueden ser varios. Puede ser más agresivo, puede ser más contagioso, puede ser que ya no sirvan las pruebas diagnósticas, porque la mutación hace que ya las pruebas moleculares no sean capaces de detectar, no hagan el case ahí con esas mutaciones que ocurren, con esos genes que están mutados, entonces ya no los identifican, o que sean variantes de escape. ¿Qué significa una variante de escape? Una variante para la que la inmunidad que otorga una vacuna o la inmunidad que otorga una infección previa ya no es tan buena, o no es efectiva, pierde efectividad, ¿no es cierto? O total o parcialmente. Entonces es una variante de escape. La variante Delta es más contagiosa a la persona infectada en el tiempo y contagia a más personas y tiene uno más chance de infectarse cuando está en contacto con una persona con una variante Delta,
porque hay más carga viral, hay más replicación, hay más eficacia infectando las células. Entonces eso hace que haya más contagios y haya una diseminación más rápida. La variante Delta ya está en Colombia, todavía no es variante dominante, o sea que no es la variante principal, pero va a terminar pasando lo que está pasando en otros países. Y es que se convierte en la variante dominante. Cuando alguien, como en todo tema evolutivo, cuando alguien tiene una ventaja frente a sus pares, pues termina volviéndose el que predomina, los otros terminan extinguiéndose. Esa variante Delta se ha visto que ha producido infecciones en personas vacunadas en Israel. ¿Será una variante de escape? Es una duda. Aquí tenemos 4 preguntas, yo creo, pero voy a terminar de rondear esta idea para que las abordemos. Sí, Entonces, yo por eso no lo había querido interrumpir. Termine tranquilo, doctor. Entonces no sabemos todavía si la variante Delta realmente es una variante de escape. Hasta ahora no se ha reportado como tal, pero sí preocupa que ha habido unos casos. Igual puede haber casos en personas vacunadas con otras variantes, ¿no es cierto? Eso se está analizando. Si esos casos ocurren con mayor frecuencia en esas poblaciones vacunadas que otras variantes. Pero ya estamos viendo una consecuencia importante, ya lo hemos visto con otras variantes, de la transmisión. Entonces, esta variante Delta lo que está conduciendo la transmisión es la que está dominando actualmente y se está transmitiendo muy rápido en personas no vacunadas en esos países, ¿no es cierto? En Europa, en Israel, en Estados Unidos. Probablemente va a pasar lo mismo en Colombia. No sabemos si lo que hablamos al principio, si esa cantidad de personas que tienen inmunidad, pues vayan a estar protegidas o no contra la variante Delta. Ya nos pasó. La variante, ahí se me olvidó el nombre, pues la letra griega de esa variante, pero la variante P1, la de Brasil, era una variante de escape. Entonces, tuvimos infecciones en personas que ya habían tenido infecciones, más infecciones que las otras variantes, en personas que ya habían tenido infección previa. Eso particularmente se vio en Leticia, pero se vio sobre todo en Manaos. En Manaos hubo una segunda ola, a pesar de que había tanta gente que se había infectado en Manaos con la primera ola, la segunda ola fue peor, porque la variante de Brasil, la P1, fue una variante de escape a la inmunidad porque habían dado las variantes previas. Eso es importante, el tema de la variante en el contexto de la vacunación, por una cosa muy clara. Y es, mire, si yo tengo niveles de vacunación subóptimos, o sea, no estoy en los niveles adecuados de inmunidad de rebaño, y tengo altas tasas de transmisión de la infección, ahí eso es una bomba de tiempo para que surja una variante de escape de esa vacuna, ¿no es cierto? Porque eventualmente y por el azar, pues puede haber una mutación que le confiera, entre comillas, resistencia a la vacuna, y ese azar se vuelve más probable, aumenta la probabilidad entre más transmisión haya, entre más replicación haya, perdón. Si yo tengo más replicación del virus en una comunidad, más chance tengo que por azar salga una mutación que me produzca una resistencia a la vacuna. Resistencia no es la palabra, pero déjenme la usar para que me entiendan. Entonces, porque la tasa de mutaciones en una comunidad depende de la replicación del virus, y la replicación del virus depende de la transmisión. Entre más transmisión, más replicación. Entonces, si yo tengo mucha transmisión en una comunidad, más chance hay de que salga una variante de escape de la vacuna. Si yo tengo una población, si yo tengo muy altos niveles de cobertura de la vacuna, pues no se dan esas tasas de transmisión tan altas. Se dan más bajas, entonces disminuye el chance de que aparezca esa variante de escape. Pero si yo no tengo suficiente cobertura y hay mucha transmisión, porque además la gente no se cuida, pues surge por azar esa variante aquí o en cualquier parte del mundo. El tema no es local Medellín o Colombia, estamos en la aldea global. Y resulta que si por azar surge la variante que es de escape de la vacuna, es la que, como hay un grupo de población que está ahí, esto es selección natural, un grupo de personas que está protegida, pero esas son las personas que se empiezan a infectar con esa variante termina por una ventaja evolutiva volviéndose la variante dominante. Porque las otras no pueden infectar al subgrupo de personas que están vacunadas, no son variantes de escape, no son variantes, la vacuna sirve para proteger a esas personas, pero no a esta nueva variante de escape. Entonces, el tema de las personas que no se quieren vacunar es muy crítico, no solo desde el punto de vista como pasa en la Florida actualmente, la ocupación, sino porque es que son un grupo de personas en las que la transmisión está activa y se vuelven un posible foco de una variante de escape.
Pero les insisto, el problema no es en Medellín, el problema no es en Antioquia, el problema no es en Colombia, el problema es global. Porque es que si los hindúes tienen unas altísimas tasas de transmisión y unos niveles subóptimos de vacunación, sale una variante de escape a la vacunación de Pfizer, por ejemplo, y se riega por el mundo. Entonces, países que han hecho esfuerzos muy grandes como Chile no vacunó con Pfizer, pues Estados Unidos y Israel que vacunaron con Pfizer, pues se les van al traste todos los esfuerzos porque en la India surgió la variante de escape. Ese es el problema, eso es otro problema que estamos afrontando actualmente y la amenaza de las variantes. Si quiere, Clara, demos paso a las preguntas y por ahí Claro que vamos sí, doctor. orientando. Hay dos muy similares, de Santiago Vélez y de Jairo Montoya, que preguntan si los menores de 12 años sí serán vacunados en Colombia. No, y probablemente todo el mundo. Estamos esperando, a medida que se vayan liberando los estudios en esas poblaciones y que se vayan aprobando. Pero también probablemente el tema de las autorizaciones dependa mucho además de las disponibilidades de vacunas, ¿no es cierto? Una cosa es, bueno, digamos, Colombia dice, sale el estudio, pero Colombia dice, yo todavía no voy a vacunar los de 12 porque no he podido con los de 15 para arriba. Entonces también es un tema de la disponibilidad de los recursos y no solo la evidencia. Afortunadamente con los niños, y por ahí estoy viendo que para abajo quisiera, para abajo hasta la pregunta, los niños no son los principales drivers, sino son las principales víctimas de la pandemia, y entre más chiquitos eso es más cierto. Los drivers son los que lideran en una sociedad la transmisión de una infección infectocontagiosa. Por ejemplo, las enfermedades de respiratorias agudas, virales, tradicionales, como el rinovirus, hasta la misma influenza. La transmisión en una comunidad está principalmente por la transmisión en los escolares y en los niños de guardería. Y por eso se nos cayeron tanto durante la pandemia. Pero en el coronavirus eso no es, aunque ha habido algunos reportes, realmente la transmisión, los drivers son los mayores, ¿no es cierto? Desde los adolescentes hacia arriba. Entonces los niños, pues digamos que por eso en cierto sentido se han vuelto también menos prioritarios, porque no son ni los que más se afectan por la enfermedad, ni los que realmente son los principales actores en la transmisión, como a diferencia de lo que se ocurre en otro tipo de infecciones respiratorias. Por aquí Diego me aclaró que la variante, muchas gracias Diego, que se me ha olvidado que era la gamma. Pero bueno, entonces, pero los estudios se están haciendo. Yo la verdad, como soy infectólogo, entonces no estoy todavía muy al tanto de si ya salieron publicados, si ya han publicado y si alguno de ustedes sabe, pero hasta mi última revisión y la última vez que hablamos del tema, con los pediatras no habían salido todavía los publicados, los estudios de los niños más chiquitos. No sé si ustedes tienen alguna otra información al respecto. Aquí les amplié las preguntas. Bueno, Sergio Hoyos dice, Carlos, el problema en los Estados Unidos con la vacuna fue que la volvieron muy política y ha creado una división en la sociedad, como lo mencionaste. Una pregunta, en este momento estamos en camino para la tercera dosis. ¿Crees que esto se va a volver como el flu, que cada año nos tenemos que vacunar? Yo creo que sí va a haber que hacer revacunaciones. Cada año todavía, Sergio, no lo tenemos como muy claro. Ahí hay unos temas también que no son necesariamente, como vos lo mencionaron, un tema no solo político, hay muchísimos temas, ya lo hablamos del tema comercial, y hay un tema también desde el impacto predicho. Desde hace ya unos meses, el Comité de Vacunas del Reino Unido dijo, nosotros vamos a vacunar a finales de octubre, vamos a poner una dosis adicional a toda la población, independiente que haya evidencia o no. ¿Y por qué decidieron hacer eso? Porque ellos dijeron, si nos esperamos, quedamos esperando a ver si esos pacientes se infectan al año, si esos pacientes se les cae la inmunidad y se nos viene en invierno otra ola, el impacto que tiene eso sobre las muertes, sobre el sistema de salud, sobre la economía, un nuevo cierre, etcétera. Ellos no, en ese momento ni siquiera sabían de la variante Delta cuando tomaron la decisión. Pues, hombre, nosotros nos vamos a quedar esperando a ver si eso pasa. Entonces, no nos interesa como mucho que pase con la evidencia, porque no queremos, entonces nos gastamos más bien esa plata, porque gastar esa plata en las vacunas, obviamente ellos están pensando solo en el Reino Unido y no que eso va a afectar la distribución de vacunas a nivel global, nos sale más barato en términos de impacto a la sociedad que si eso en invierno nos volviera a caer otra ola de casos de coronavirus. Entonces ellos tomaron eso con base en esa decisión. Ahora, esas decisiones, y por ejemplo el tema de la tercera dosis se vuelve complejo, porque hay
a ver, el tema de la vacunación tiene que ser un tema global, por lo que les decía ahorita. Las variantes de escape pueden salir en cualquier parte del mundo y dar al traste con cualquier estrategia de vacunación en cualquier país, como pues, o con estrategia de control de la pandemia, como pasó con el Delta. Entonces, si no nos aseguramos que la vacunación sea rápida y en todos los países, pues entonces eso termina afectando a los mismos países que no comparten las vacunas. Y las vacunas tienen que ser compartidas en un ejercicio no solo solidario para ayudar al otro, sino pensando también en uno mismo, por todo lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, pero ahí hay unas competencias políticas, geopolíticas, incluso hasta la misma aprobación de vacunas muy complejas y económicas, que no necesariamente están relacionadas con el mejor interés en términos de salud o bienestar de las poblaciones. Pero sí se vuelve muy complicada esa competencia y esa tercera dosis, pues la verdad yo estoy más de acuerdo con la política de la OMS y es tratemos de cubrir a nivel global la mayor cantidad de personas con los esquemas básicos y después empezamos a pensar en la tercera dosis, pero yo soy un pobre bobo pues al lado de todos esos actores, pero hay muchos actores, muchos infectólogos y epidemiólogos y etcétera que realmente están en contra de la tercera dosis precisamente por ese tema. Usted puede poner 3 o 4 o 5, pero si le sale la vacuna de escape en la India, pierde todo el esfuerzo, perdió todas las 4 o 5 dosis que pusieron. Listo. Buenas noches, dice Luis Montoya. Mi pregunta es si hay demostración de reinfección y en qué grado o lo que está relacionado. ¿Hay inmunidad permanente para el SARS-CoV-2? Luis, vea, sí hay reinfección. Por ahí hay algunos que todavía la siguen cuestionando en los artículos científicos, pero realmente pues ha habido casos ya muy claramente demostrados de reinfección. No son realmente, no, hasta ahora no tienen un impacto como muy significativo en la pandemia y nosotros con unos criterios que definieron europeos tenemos más o menos un 0.0, cuéntenle tres ceros después del punto, 0.00014% de personas con reinfección en nuestro seguimiento de la corte que estamos haciendo de eso en Sura. Y entonces es realmente muy poco y eso realmente para infectar es muy poco. Pero una pregunta, Luis, es, bueno, si yo empiezo a perder la inmunidad a lo largo del tiempo, pues esos casos de reinfección deberían empezar a aparecer más, ¿no es cierto? Y como te digo, no sabemos todavía si hay inmunidad permanente para el SARS o no. Porque es que no tenemos una prueba que nos prediga la duración de la inmunidad. O sea, yo no puedo decir, bueno, estos anticuerpos o estas células me van a durar 10 años. No tenemos eso disponible. Entonces nosotros solo lo podemos hacer retrospectivo. Nos damos cuenta que la inmunidad se acabó cuando pasó. Cuando o la medimos y nos damos cuenta que empieza a caer, y hay algunos pacientes que efectivamente en el tiempo ya se le ha demostrado que cae, o porque epidemiológicamente empezamos a ver que las personas que tenían inmunidad empezaron a infectarse. Pero entonces ya nos damos cuenta es cuando ya pasó, ¿no es cierto? Si pudiéramos proyectarlo, pues ya podríamos darle respuesta a la pregunta de Sergio. Y eso sí, en 5 años sabemos que la inmunidad se va a acabar y vamos a tener que reinfectar, revacunar. Doctor, ¿cómo son las cuentas en la población estudiantil de primaria y secundaria al regreso presencial a clases? Pregunta Sergio Estrada. Sergio, ¿las cuentas en términos de infecciones o en términos de qué sería ese tema? Mientras tanto vamos contestando la de Diego mientras Sergio nos aclara. No, Carlos, ¿no te parece que ha sido un error llamar tapabocas a las mascarillas? Desde el ministro de Salud para abajo, casi todos cometen ese error. Pareciera que muchas personas se tomaran esta denominación de manera literal y ni siquiera se tapan la boca. Se ponen la mascarilla casi que de bufanda y esto es importante porque al tratarse de un virus respiratorio, el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y el uso adecuado de las mascarillas son medidas fundamentales para limitar la transmisión del virus. Digo, yo no había pensado eso, yo siempre utilizo el término mascarilla, pues el de tapaboca nunca lo había utilizado, pero no se me había ocurrido y tienes toda la razón, ¿no es cierto? Pues termina siendo como algo un poquito en contra o bastante en contra del uso. Y ahora que lo mencionas caigo en cuenta porque muchas personas decían que no se iban a amarrar la boca con una mascarilla, pues porque le estamos, de hecho, con el solo nombre le estamos diciendo que
que es eso, amarrarse la boca, y tienes todas las razones en ese enfoque. La verdad, pues nosotros en el entorno y en la parte educativa, en las fichas y todo, y en el entorno de salud, siempre hablamos de eso como mascarilla, pero no había caído en cuenta de eso, y muchas gracias. Vamos a estar atentos a no caer en ese error, y vos tenés razón, muchas personas en los medios y en las redes y en las nuevas cosas, las autoridades y los líderes de la sociedad se refieren a eso como un tapabocas. Ahora, hombre, eso pues será un mal término, pero realmente yo creo que eso, mi principal crítica es que los individuos, como les decía ahorita, no han estado a la altura de los requerimientos de la sociedad. Y entonces eso, y eso es una excusa más. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Y cumplir con el distanciamiento, con la higiene de manos y con la mascarilla, probablemente, si la gente lo hubiera hecho como se debía hacer, si todos lo hubiéramos hecho, porque yo creo que nadie de todos más puede tirar la piedra de que lo usó 100% el tiempo juicioso y que nunca se ha descuidado. Muy difícil, pero si logramos hacer los niveles de adherencia adecuados y bien usados, como vos lo mencionas, probablemente ni pandemia habría habido. O sea, las medidas como el uso del tapabocas y el distanciamiento y la higiene de manos eran suficientes para evitar la diseminación del virus, pero desafortunadamente los individuos no estuvimos a la altura que la sociedad requería. Sergio ya nos aclara que los infectados. Sergio, la última vez que lo revisamos fue en julio, y lo revisamos y había un aumento porcentual, pero no absoluto, en el número de los casos de los niños. ¿Por qué porcentual? Porque los otros grupos, sobre todo los ya vacunados, los de mayor edad, 70 para arriba cayeron. Y cayeron tanto que relativamente las otras poblaciones se hicieron más grandes. Pero en números absolutos siguen siendo demasiado bajos. Y en números de niños enfermos graves por coronavirus, por lo menos en la base de datos que nosotros tenemos de Sura, se pueden contar en los dedos de las dos manos. Entonces sigue siendo. Ahora, eso pues para los niños más chiquitos. Para los niños mayores, para los mayores de 15 años, los adolescentes, los casos se han aumentado, y se han aumentado en números, y sobre todo aumentaron en esa tercera ola, la que ocurrió en febrero. Ahí vimos un número importante, y en el grupo de los 30 años también vimos un aumento importante en el número de casos. Pero yo no te podría decir que eso estuviera ligado al regreso a las clases, porque todavía el regreso a las clases es muy asimétrico. Hay unos colegios privados, sobre todo, que en ese momento habían entrado a las clases y en esquemas de alternancia, pero muchos de la área pública no lo habían hecho. Entonces es difícil, no tenemos la información hasta allá, si los que volvieron no nos da hasta allá la data para saber si esos casos están ligados a regreso al colegio o a unas pérdidas del comportamiento a nivel social, a una relajación de las medidas a nivel social. Ahora, te lo digo de forma personal, con el colegio de las hijas mías, que fue uno en la ciudad que empezó de primero. Y realmente los casos que han ocurrido no porque haya habido transmisión en los salones, porque lo han manejado supremamente bien, sino porque ha habido transmisión en las interacciones sociales por fuera del colegio. Entonces se da uno cuenta que tienen que terminar aislando un salón porque unas chicas se fueron, no estuvieron muy juiciosas con la mascarilla, y terminaron entonces 3 o 4 infectadas y terminan aislando. ¿Y por qué se dan cuenta? Pues porque terminan contando que es que se fueron para un restaurante, juntas, para lo que sea, para la casa de una, para la casa de la otra, no estuvieron muy juiciosas con la mascarilla. Pero eso es anecdótico. Clara, Diego nos está pidiendo que activemos el micrófono para que conversemos. De una, háganlo. Bueno, mientras tanto, aquí dice... Sí, Sergio, perdón, Diego, ya le vamos a habilitar el micrófono. Sergio Estrada, debe ser obligatorio el uso de mascarilla en la población de primaria y secundaria. Caso de Colombia versus caso de la Florida. O sea, yo soy pues consciente 100% de la barra brava de la mascarilla. Tampoco pues brava para irle a pegar a alguien, ¿no es cierto? Pero sí creo que el uso de la mascarilla tiene que ser pues más juicioso. Me lamento mucho porque creo que yo me lamento mucho porque creo que si hubiéramos hecho un uso más juicioso de la mascarilla todos, y hubiéramos tomado medidas un poquito más individuales
¿Cómo así? La zanahoria del garrote, por ejemplo, para educar a la gente y obligarlos a usar la mascarilla, nos hubiéramos ahorrado, por ejemplo, ciertas cuarentenas o ciertos cierres muy bravos para la sociedad que generaron muchísimo. Y no estoy diciendo lo retrospectivo, lo dije prospectivo en los medios y en todas partes, pero pues, hombre, entonces si usted está permitiendo personas en su negocio con la mascarilla, venga, se lo sellamos. Si usted, hombre, está sin mascarilla, entonces venga, lo multamos, pero multé, pero no 1 millón de personas sin usar la mascarilla y 100 personas multadas, ¿no? Eso tiene que ser masivo. Entonces uno iba pues tenía que ir a mercar y veía a la gente sin mascarilla y no pasaba nada. Entonces, eso sí debió haber sido mucho más proactiva el tema de las sanciones individuales para habernos ahorrado muchísimas cierres y cuarentenas. Pero sigue pasando. En la calle Claro, no, cada vez vemos más gente. Exacto, sobre todo los desafortunadamente. vacunados. Pero entonces ahí también viene el tema, o sea, la gente le dicen vacúnese, yo me vacuno y el otro no se vacuna, entonces yo tengo que seguir como lo dice Diego, con la boca tapada, amarrada y con tapabocas y porque el otro no quiere vacunar. Y eso pasará también en Israel. En Israel entonces les volvieron a hacer poner tapabocas, entonces dirán los vacunados, pero yo, pero nos vacunamos nosotros, ¿y por qué entonces? Porque aquellos no se quieren vacunar, nos tenemos que volver nosotros a poner el tapabocas y a volver con las restricciones. Entonces hay un tema ahí social un poquito complejo. Hay un comentario que me hacen aquí directamente, que sí, como, pues de acuerdo con el panorama que usted expone en esta charla, doctor, ¿se ha concebido de pronto, ustedes los médicos piensan que podríamos llegar otra vez a una época donde hayan que cerrar los sectores de la economía o poner las restricciones en la movilidad en los horarios? Pues digamos que ese panorama es posible, pero esperamos y no lo tenemos como dentro de una cosa como lo teníamos con las otras olas, ¿no es cierto? El ministro se ha dicho van a haber otras olas, pero esperamos que no sean tan catastróficas como esta que acabo de pasar. Es posible porque eventualmente puede surgir una variante de escape y eso es como tener otro virus nuevo, ¿no es cierto? Entonces, si va a surgir una variante realmente de escape a las vacunas, controlar, suprimir y vuelve a empezar desde cero. Eventualmente eso sí puede pasar. Pero mientras eso no pase, pues eso sí es una amenaza. Pero mientras eso no pase y tengamos variantes que simplemente lo que hay es un aumento de la transmisión, quizá un poquito más de severidad, etcétera, pues vemos como lejano ese escenario, ¿no es cierto? Y más lejano va a ser entre la medida entre que más personas estén vacunadas. Con la Delta, por ejemplo, no, pues no se prevé ni se vislumbraría de pronto que se llegara nuevamente a algunos cierres. Pues se los voy a decir como desde el pálpito, porque en otros países sí ha pasado. Pues no cierres, pero sí situaciones otra vez de saturación del sistema de salud, como en este momento está pasando en Estados Unidos, en muchos estados. Y como recientemente, pues, y es que yo esperaría que en Colombia no llegáramos a ese extremo porque hemos tenido tal cantidad de personas infectadas que hay muchas que están protegidas con inmunidad. Y como les decía, la vacuna, la variante Delta es una variante que es más contagiosa, pero no es una variante hasta ahora de escape, hasta ahora. Entonces, tenderá probablemente a aumentar el número de casos en las personas no vacunadas. Ahora, ahí habrá ese aumento en el número de casos, personas no vacunadas, no infectadas, ¿será suficiente para saturar el sistema de salud nuevamente? Ahí es donde yo creo que no pasaría. Entonces puede que tengamos un aumento nuevamente cuando la Delta se haga dominante, pero digamos que probablemente el número de casos, pero no el número de casos severos, sino del tamaño de la ola anterior. Pero eso es una apreciación pues como subjetiva que no tengo los datos para sostenerla, ¿no es cierto? Las proyecciones, los modelamientos. Bueno, vamos a habilitarle al señor Diego el micrófono. Lastimosamente no lo podemos abrir a todos porque también tenemos que respetar el tiempo del doctor. El doctor viene de haber estado en consulta todo el día, entonces pues podría ser muy interesante tener un debate, pero la verdad es que de hecho este encuentro fue media hora después porque el doctor tenía también pacientes. Entonces el señor Diego ya tiene habilitado el micrófono para que haga su intervención. Sí, Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Hombre, realmente la charla está muy interesante y muy entretenida. Yo quería insistir en lo de la mascarilla por un motivo. Para nosotros los médicos, el término resulta muy evidente, pero yo creo que por mismo han notado que incluso
dentro del personal de la salud, y no estoy hablando de enfermeras, de auxiliares, incluso dentro de muchos colegas, es muy común que utilicemos el término tapabocas. Y para la gran mayoría de la gente que es ignorante en este campo, yo creo que es inducirlos a un error decirle a este dispositivo tapabocas. Y vos que sos infectólogo y epidemiólogo, sabés incluso mejor que yo, que las medidas que más pueden disminuir la transmisión de este virus son las que mencioné, pues, del distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de la mascarilla y las vacunas. Hasta ahora son las mejores herramientas que tenemos. Y hago énfasis en esto porque es que para la mayoría de la gente puede que no sea tan obvio que este dispositivo no es un tapabocas realmente. Y si vos le decís, use el tapabocas, pues hombre, yo creo que mucha gente Se tapa la boca y no la va a nariz. pensar que eso es para taparse, no, pensarlo y ver eso. No es tan nimia la... Claro. No. De pensarlo hecho, y es que me ver estáis dando golpes de pecho aquí por no haber caído en eso después de haber caído en cuenta de eso después de año y medio. O sea, yo usaba la mascarilla, pero no me había en cuenta del impacto de lo que vos estás diciendo, que es muy cierto, ¿no es cierto? Es que para nosotros es muy obvio, pero para la mayoría de la gente puede que no lo sea tanto. Es lo que a mí me ha preocupado siempre. Y yo veo a la gente pues en la calle con eso en el cuello, de corbatín, y eso, o tapándose cuando más la boca, porque Exacto. usa el tapabocas. Sí, exacto. Me tapo la boca, no, tienes toda la razón. Y no habíamos caído en cuenta. Y pues aquí estoy viendo a ver cómo, si en algún momento tenemos que volver a intensificar las medidas, porque ahora va a ser difícil que la gente capte un mensaje teniendo en cuenta pues cómo van cayendo los casos, pero en el momento en que empiecen otra vez a subir, probablemente lo vamos a tener que lanzar otra vez todo ese tema. Una estrategia educativa va a ser muy importante, muy eso, ¿no es cierto? O sea, no es un tapaboca, no te tapes solo en la boca, es una mascarilla, tápate la nariz y la boca, ¿no es cierto? Sí, eso vamos a tener que construir en el tiempo, porque es totalmente cierto y totalmente válido. La última pregunta, doctor, porque sabemos que usted también tiene otros compromisos. De Sergio Estrada, Tengo que terminar de pasar la ronda. Imagínese, llegaremos a una vacuna anual de COVID, así como lo hacemos con la de la influenza. Yo no sé si anual, pero yo creo que sí vamos a necesitar dosis periódicas, Sergio. No sabemos cada cuánto, pues ya nos lo irá diciendo. Por ejemplo, el MERS, que es como el primito aquí del coronavirus, que fue uno que produjo una epidemia en el norte de África, la inmunidad era protectora 2 o 3 años, fue lo que se pudo medir en esa época. Entonces, pues a lo mejor la inmunidad era por la infección. Entonces puede que no sea un año, puede que sea 2, 3, 5 años, pero sí, probablemente sí se va a necesitar. Ay, o sea que desde ya hagámonos entremos en esa conciencia, porque sí, de verdad que si unos nos vacunamos, pero la población en general no lo hace, pues cada vez estaremos más lejos de llegar a esa inmunidad de rebaño. Y por eso, Sergio, pues de hecho, por eso el presidente probablemente firmó este convenio ahora con Corea y probablemente por eso Sura se metió en el tema de la estrategia de fabricar localmente una vacuna. Precisamente pensando en eso. Y precisamente pensando es que la vacunación de coronavirus no se acaba ahorita aquí en diciembre. O sea, eso hay mucha gente por vacunar y mucha gente pendiente. Y si vienen dosis adicionales, pues todo el mundo va a tener que estarse poniendo vacunas repetidas. Yo creo que el mensaje que nos queda, doctor, es que sigamos viendo la importancia de vacunarnos, y sería pues como el cierre de esta charla, y es la importancia de vacunarnos, de querer salvar la vida nuestra y la de los que viven alrededor. Ese sería el mensaje de esta charla, porque pues con todo lo que uno escucha, esas campañas también que ha hecho la ciudad, de que la gente acuda, de que estamos vacunando y de que hay épocas en que se abre la vacunación para ciertas etapas de la población y es más poquita la gente que asiste. Sí, de hecho se están cerrando centros, pues porque... Bueno, no, muchas gracias por el espacio, por haber escuchado esta conversada. Muy buena, muy buena. Vea lo que dicen. Gran actualización, práctica. Muchas gracias. Saludos ignacianos. Bueno, hay que seguirnos vacunando. Buenísima conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Dice Sergio Hoyos. Muchas gracias a Carlos por su interesante y entretenida charla. Bueno, doctor, sabemos que usted tiene otros compromisos. Qué pecado también de los pacientes que lo están esperando. Así que
para la próxima esperamos en 6 meses que lo tengamos nuevamente, que no tenga tantos pacientes que visitar para que podamos Que no haya tenerlo coronavirus, mucho ok. tiempo. Sí. Gracias. Que estén Bueno, pues bien. doctor, una feliz noche, que estén muy bien a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche para todos. Hasta luego, doctor. Chao, gracias.